Isabel y Daniel son padres de 3 hijos de 8, 5 y 3 años, que comenzaron a interesarse por la disciplina positiva ante la desesperación de no saber cómo actuar, de no saber si lo estaban haciendo bien o mal. Aquel camino que emprendieron en 2013 y que fueron relatando en su blog y en sus redes les ha llevado a sumar estudios en educación positiva, inteligencia emocional y mindfulness. Y hoy se encuentran con nosotros desde España hasta México para hablarnos un poco de este libro, Cuentos Molones para Educar en Positivo. Una madre molona y marido. ¿Cómo se encuentran? Muy buenas, Muy pues bien. encantados de estar aquí contigo hoy. Empieza el libro diciendo, decidimos buscar una forma de educar que fuera efectiva y humana y con un sentido común, sin gritos, sin castigos ni chantajes, amenazas y premios. Cuéntenos un poco más cómo surge toda esta idea de crear este proyecto. A ver, todo surge un poco por pura necesidad, ¿no? Como bien has explicado, nosotros, bueno, nos vimos con una primera hija que la verdad todo era muy fácil con ella, cualquier cosa que le decías, le parecía todo ok, pero de repente llegó nuestro hijo y era todo lo contrario, ¿no? Desde muy pequeño pues tenía unas explosiones emocionales muy fuertes y entonces en ese momento de desesperación yo ya tenía el blog Una Madre Molona y bueno, fui un poco pidiendo un poco de ayuda y así fue como encontré la disciplina positiva. Entonces, bueno, me di cuenta de que había otro enfoque educativo completamente diferente al tradicional, donde efectivamente era una educación mucho más humana, que tiene en cuenta el propósito del ser humano, que es la pertenencia, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a poner en práctica todo esto en mi casa, me doy cuenta de que el cambio no está en los niños, sino en nosotros, los adultos. Y efectivamente, a nadie le gusta que le chantajeen, a nadie le gusta que le griten y que le reprendan ni nada por el estilo. Por lo tanto, los niños, si podemos darles esa educación humana, donde confiamos en ellos, donde somos firmes y amables a la vez, no hace falta que sientan vergüenza ni que sientan humillación para aprender. Ahora se sabe además, gracias a la neurociencia, que el cerebro aprende mejor si está en calma y que cuando castigamos o gritamos, el cerebro se pone en alerta. Por lo tanto, ni siquiera estamos consiguiendo el fin pedagógico que buscamos con los castigos. Por lo tanto, fue como una gran revelación descubrir esto y desde entonces, pues no solamente nos beneficiamos nosotros como familia, sino que hemos decidido difundirlo para que llegue a muchísimas personas, porque ya no solamente mejora el ambiente familiar, sino que también estamos dejando unas generaciones mucho más sanas emocionalmente para el futuro. Hay que mencionar que este libro tiene varios cuentos, que estos cuentos son basados en sus experiencias como papás. Y tiene, aparte, un tamaño precioso, tiene todo colorido, es muy didáctico y tiene unas magníficas ilustraciones de martosaurios. Platícanos cómo fue este trabajo. Con Marta, bueno, magnífico, porque es que, pues, la verdad es que fue un poco casualidad que la descubrimos por Instagram y nos encantaron sus ilustraciones y dijimos, esta tiene que ser esta ilustradora porque nos encantaron y queríamos, y bueno, la editorial nos lo puso fácil, contactaron con ella estaba encantada de trabajar también con nosotros, así que ha salido un trabajo magnífico. Y sí, los cuentos realmente son 5 historias reales que nos han ocurrido con nuestros niños y en ellas lo que hacemos es explicar cómo se pone en práctica la educación positiva, que muchas veces suena como muy teórico, muy idílico, muy, ay, qué bonito es la teoría, pero tenías que conocer tú a mis hijos. Bueno, yo a sus hijos no los conozco a los míos y a los de 7.157 familias que han pasado por nuestras formaciones que nos han contado cómo eran sus hijos y que la gran mayoría de los niños, sus conductas son muy parecidas, ¿no? Y los problemas que tenemos la gran mayoría de las familias son casi siempre muy parecidos. Y entonces lo que hicimos fue, dijimos, bueno, ¿en qué momento podemos ayudar a los padres y a los niños a crear un vínculo y que a la vez de crear ese vínculo emocional puedan aprender en familia lo que es la educación positiva? Y pensamos, bueno, pues qué mejor momento
que el momento de la lectura de los cuentos infantiles por la noche, cuando muchas veces nos vamos a dormir y nuestros hijos pues, quieren que les contemos un cuento, pues lo que hicimos fue contar esas historias a nivel infantil para que los niños lo pudieran comprender y añadir después de cada uno de los cuentos una explicación para que los padres supiesen cómo efectivamente se utilizan esos principios y conceptos básicos de la educación positiva en casos reales que les van a sonar a muchos padres cuando lo lean en los cuentos, les van a sonar los casos porque les habrán pasado muchas veces, y cómo se pone en práctica todas esas teorías que en principio suenan muy bonitas y que además son muy prácticas y muy efectivas. Vamos a mencionar unos cuentos, no todos, para que se quede nuestro auditorio con ganas de comprar el libro y analizar un poco de lo que se trata, ¿no? El primero con el que comienza, El deseo de Claudia. El deseo de Claudia. Claudia pasa ciertas cosas en su colegio, que ella sale muy molesta, le grita a su mamá, la mamá muy tranquila en este caso, no le dice nada hasta que habla con ella, hasta que la niña se tranquiliza. ¿Y qué aprendizaje tenemos en este cuento del deseo de Claudia? Aquí tocan un tema bien importante, que es la regulación emocional. Háblenos un poco de esto. Pues es todo un reto, además, el tema de la regulación emocional, porque queremos enseñárselo a los niños, pero nosotros los adultos, muchos no lo hemos aprendido de pequeños. Por lo tanto, cuando has comentado lo de que la madre actúa de forma muy relajada, yo lo voy a poner entre comillas, porque para mí fue muy revelador, porque ese día fue la primera vez que yo me vi en una situación así, ya sabiendo acerca de la disciplina positiva. Entonces, a mí me costó mucho el mantener la calma, porque cuando un hijo te habla mal, cuando un hijo te contesta pues, de una forma que no es la adecuada, y pues uno tiende a enfadarse, ¿no? Y a decir, no te voy a permitir esto porque tienes que respetarme. Pero yo estaba en ese momento de decir, voy a poner en práctica las teorías que estoy aprendiendo, a ver si realmente hay un origen para este comportamiento y puedo interpretarlo como una petición de ayuda de mi hija. Claro, es complicado, ¿no? Porque el mantener la calma y el respirar, que insisto, es algo que exigimos a los niños, pero nosotros nos lo tenemos que trabajar, no es fácil, ¿no? Pero para mí esa historia fue reveladora y por eso tenía que estar en nuestros cuentos. Ella llega muy molesta, muy enfadada y la paga con la persona que más quiere y con la que más confianza tiene, que soy yo, su madre. Por lo tanto, esperar los tiempos es una de las grandes lecciones que nos deja esta historia, y es que tenemos que saber cuándo educamos. Tan importante es cómo educamos como el momento que elegimos para educar. Mi hija no estaba en ese momento en un momento en el que yo pudiera dialogar con ella, porque su cerebro estaba, como decimos los que practicamos esto, destapado. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte racional no estaba plenamente integrada. ¿Por qué? Porque su cerebro estaba en alerta, y cuando uno está en alerta lo que está buscando es la supervivencia. Por lo tanto, no razonamos, sino que actuamos. En este sentido, pues tuve que esperar esos tiempos hasta que pude conectar con ella. Cuando yo ya vi que ella estaba más relajada, evidentemente yo ya le había enseñado a respirar, pero claro, no le enseño a respirar cuando está enfadada, le enseño a respirar en momentos en los que estamos tranquilas, para que ella adquiera esos recursos para los momentos difíciles. No quiere decir esto que luego llega un momento difícil y se va a poner a respirar a la primera, esto lleva práctica, ¿no? Pero yo creo que la mayor lección que podemos aprender de esta primera historia es que es vital que las madres y los padres sepamos leer más allá del comportamiento de nuestros hijos, que sepamos y no nos lo tomemos como algo personal, sino mi hijo tiene una necesidad, mi hijo tiene dolor, en este caso ella estaba dolida, y mi hija me está pidiendo ayuda con este mal comportamiento. Voy a esperar el tiempo necesario para encontrar ese momento idóneo en el que poder conectar con ella. Bueno, cuando yo conecto con ella, no quiero hacer spoiler, pero ella, bueno, se rompe a llorar y me cuenta qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Una gran injusticia. Y creo que otro valor importante de este cuento es que la madre no rescata a la hija.
no hay un papel de sobreprotección, de mi niña pobrecita lo que te ha pasado, ahora mismo voy a ir al colegio y voy a hablar con la madre de fulanito y voy a hablar con la profesora. No, o sea, representa muy bien el acompañamiento que nuestros hijos necesitan, la validación emocional. Yo valido tus emociones, yo te entiendo, yo empatizo contigo, que es lo que todo el mundo quiere y necesita. Los adultos también, pero empezando desde pequeñitos. Entonces, bueno, yo creo que es un cuento bastante bien seleccionado para presentar estos cuentos molones para educar en positivo, porque desde luego es uno de los favoritos, no solamente de los padres, sino también de los niños. Pero sí me gustaría puntualizar que, como digo, la niña no tiene un comportamiento idóneo inicialmente, y para un padre o una madre que se inicia en esto, puede resultar muy chocante que yo no actúe con más severidad, ¿no? Que yo no actúe con mayor dureza. Entonces, por ello es muy importante que aquellas personas que se acerquen a esta lectura lean, por favor, la explicación para los padres y para las madres y para los educadores, porque si no, esto parece lo que no es, y de hecho ocurre incluso aquí en España. Así que, bueno, creo que es un cuento con el que se puede aprender mucho, pero es vital que lean la explicación para los padres. Sí, claro, como ya lo había mencionado, después de cada cuento viene, o sea, súper explicado. Vamos a abrir aquí un cuento, explicación del cuento, y dependiendo qué valor toque cada cuento, te dice, establece normas, tienes firmeza y cariño. Es un libro demasiado explicado para que los que van a ser padres o son padres puedan como que orientarse un poco más, ¿no? Porque a todos les ha pasado lo mismo. Veamos otro cuento que se llama El banco. Son dos niños chiquitos que ensucian, estando en el baño, un banco con pasta de dientes. ¿Y qué pasa aquí? Aquí en este cuento rescatamos que hay que darle a los niños ciertas rutinas para que adquieran hábitos. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para que ellos empiecen a ser responsables desde pequeños. Fabuloso. Sí, uno de los principios que más chocan realmente con la educación positiva cuando no se conoce es que, claro, cuando nosotros damos nuestras formaciones y les decimos a los padres que nosotros no queremos niños obedientes, la primera reacción es ¿cómo? ¿Pero cómo que? O sea, que no nos hagan caso. No hemos dicho eso. Hemos dicho que no queremos niños obedientes, pero sí queremos niños responsables. Y ahí es donde está la clave. Nosotros lo que proponemos es ayudar a los niños a que a través de su razonamiento propio lleguen a conclusiones que son las idóneas para un comportamiento en el consentimiento de comunidad que llamamos, ¿no? Y es teniendo en cuenta a los demás y cómo sienten los demás o cómo pueden afectar nuestras acciones a los demás, ¿no? Y ahí en este cuento, en España la publicación se llama El taburete, pues allí han debido cambiar por el banco, ¿no? ¿El banco has dicho? ¿El banco? Sí. Pues es muy... ahí se ve cómo los niños ensucian un banco con pasta de dientes. Es un error, es un comportamiento, es una travesura de los niños, y la madre, en vez de actuar en ese momento, deja pasar el tiempo, porque en ese momento iba a actuar de una manera que no iba a ser ejemplo de lo que quiere transmitir a sus hijos, y pasado el tiempo, a través de la reflexión, hace que los niños lleguen a la conclusión de que aquello fue un error y que aquel error había que repararlo. Es decir, había que hacer algo por reparar el daño causado, y además desde un arrepentimiento propio, es decir, y además no me sale la palabra, espontáneo. Es decir, ellos se dan cuenta de que aquello no fue una buena idea y que esto ahora hay que bueno, pues reparar el daño que se ha causado. Y vemos en el cuento, no vamos a hacer spoiler, pero se ve cómo los niños, a través de su iniciativa, llegan a una conclusión en la cual el comportamiento es efectivamente el adecuado a nivel, pues eso, de las normas de convivencia normales y del sentido común, ¿no? Entonces ahí realmente lo que se busca no son tanto los culpables, no se busca quién ha sido y por qué lo has hecho y tal, sino, vale, habéis hecho esto, os habéis equivocado, chicos, vamos a ver cómo podemos solucionar esta situación, ¿vale? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque el aprendizaje de esta situación, si nace de dentro, de forma en que los niños
han sido a través de su razonamiento, como han llegado a esa conclusión, es mucho más fácil que en el futuro, ante situaciones similares o parecidas, respondan de una forma ética o moral, sin tener miedo a las consecuencias porque papá o mamá se pueden enfadar, me pueden chillar o me pueden castigar, sino porque creo que eso no es lo correcto y voy a hacer lo que sí que es correcto, ¿no? Y entonces es mucho más fácil que un niño tome buenas decisiones a través de la responsabilidad que a través del miedo, porque el miedo además a medio y largo plazo no interesa. O sea, cuando un niño, cuando decimos, sí, es que los castigos funcionan, sí, funcionan a corto plazo. ¿Por qué? Porque lo que está aprendiendo el niño es a no hacer ese comportamiento por miedo. Ahora bien, a medio y largo plazo lo que se está haciendo es destruyendo el vínculo de confianza con sus adultos de referencia, que en este caso somos nosotros, y luego querremos que a los 16 nos lo cuenten todo. Pues va a ser que no. Otro cuento también, ¿qué pasa cuando son varios en la familia y está el niño chiquito, al que chiquean, al que consienten, el más pequeño, y oh sorpresa, tiene una hermanita. En el cuento Soy un bebé, ahí tocan este punto, el de los hermanos menores, los celos y las peleas entre hermanos. Creo que fue muy importante que también incluyeran un cuento de este tema. Estamos de acuerdo, porque es una de las demandas más grandes que tenemos cuando las familias nos piden ayuda para abordar conflictos en casa. Muchas veces vienen de este problema, y es que realmente no ha de ser un problema que venga un nuevo miembro a la familia, tiene que ser una alegría, pero tenemos que entender que cuando llega un nuevo miembro a la familia viene a ocupar un espacio, viene a ocupar un papel, un rol. Por lo tanto, el resto de miembros de la familia puede sentirse un poco expectante, ¿no? Porque pueden sentir incluso que les van a quitar su papel. Si nosotros lo entendemos así y entendemos este proceso de reestructuración de pertenencia, por así decirlo, los padres lo asumiremos con mucha más tranquilidad y naturalidad y podremos abordarlo como se merece, como un proceso natural. El miedo a los celos nos lleva muchas veces a querer evitarlos a toda costa, y muchas veces tomamos decisiones que son contraproducentes, porque o cogemos al mayor y le decimos que le hacemos creer que es el único, que no, que el bebé no, tú eres el único. Eso no ayuda, como tampoco ayuda el atender exclusivamente al pequeño y al mayor dejarle en otra posición, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos, y creo que este cuento ayuda, es a ver cómo se percibe desde los ojos de un peque, de un niño, cómo es la llegada de un hermanito. Muchas veces además pensamos que es cuando llega el bebé, pero no necesariamente. De hecho, en este cuento concretamente, la diferencia de edad, bueno, pues yo creo que son unos... Sí, Alonso son 2 tenía 4 años, años y la pequeña tenía 2. pero sí, más o menos. Entonces es cuando la pequeña empezó a tener su espacio, cuando empezó a hacer reír a toda la familia, cuando empezó a acaparar la atención, cuando nuestro hijo mediano empezó a tomar decisiones que lo que buscaban sencillamente era decirnos, papá y mamá, hola, estoy aquí y siento que solo miran al bebé, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante, porque cuando los adultos cambiamos la interpretación de lo que estamos viendo, pues ya no nos enfadamos tanto. Me explico, cuando mi hijo se hace pipí encima porque está sintiendo celos, no lo hace para hacerme mal, lo hace porque ha visto que cuando el bebé se hace pipí encima, todo el mundo va y le atiende, le cambia y le hace cosquillas en la barriga. Por lo tanto, cuando tú lo ves desde ese prisma y te damos una serie de herramientas y una serie de conocimientos y además te sientes identificado con la historia, porque ese cuento precisamente es uno de los más favoritos de los niños y de los mayores también, porque los niños se sienten muy identificados con la historia y hay muchas familias que lo están utilizando precisamente para tratar este tema de los celos. Entonces, el mensaje tiene que ser, ante todo, de tranquilidad, ¿vale? No, o sea, los celos no tienen por qué enquistarse si los padres y los educadores estamos preparados, si somos capaces de ver qué es lo que está exteriorizando nuestro hijo, qué es lo que nos está diciendo y cómo podemos involucrarle para que cada miembro de la familia tenga su papel. Si te das cuenta, no tienen celo normalmente de papá y mamá. ¿Por qué? Porque el papel de papá y el papel de mamá están cogidos ya. Es un rol muy definido. Tenemos celos cuando son iguales, entre iguales. Por lo tanto, sabiendo esto, y yo creo que esta herramienta es muy buena, los cuentos, de verdad, hay muchísimas familias que están abordando los celos con esta historia
y que realmente les ayuda a los padres a afrontarlo con más calma, a tener herramientas y a los niños a sentirse comprendidos, porque cada miembro de la familia es importante. No hay uno más importante que otro, ¿no? Entonces, abogamos por eso, por hacer equipo. Y creo que lo más importante de este libro es que está basado en hechos reales, en la vida del día a día de ustedes siendo padres. Pues, Madre Molona y marido, cuéntanos qué esperan del público mexicano con este libro. Bueno, pues que les guste, porque realmente nosotros lo que queremos con los cuentos es acercar la educación positiva cada vez a más familias, ¿no? Y una forma, pensamos nosotros, que era muy, muy idónea para ello, era a través de unos cuentos infantiles. Y ese momento mágico del que hablábamos antes de cuando nos vamos a dormir con los niños, contar cuentos, es un momento idóneo precisamente para esto. Entonces, hombre, el propósito que tenemos es más grande, ¿eh? Sí, bueno, el propósito... Vamos a dejarlo claro. O sea, bastante. Estamos sembrando el cambio social, porque lo que queremos realmente y en lo que confiamos es que toda esta filosofía que viene de Alfred Adler tiene que difundirse por todo el mundo, y el hecho de que nos den la oportunidad de llegar a México para nosotros es un honor, porque nosotros somos meros transmisores de un mensaje que lleva años dando vueltas y que realmente ahora, gracias a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, tenemos la oportunidad de hacerlo llegar a más familias. Es difícil cambiar a los adultos, eso es cierto, es posible, pero es difícil porque el adulto tiene que querer. Pero si los padres y madres de ahora, los educadores, nos implicamos en sembrar el cambio en esos niños, que realmente el cambio está en nosotros, pero ayudarles a crecer con una base de humanidad, de empatía, de resiliencia, de sentimiento de comunidad y otros muchísimos valores más, de verdad podemos crear un cambio social que va a mejorar el mundo. Así que, ¿qué esperamos de México? Pues que nos ayude a cambiar el mundo. Efectivamente, que nos ayude cada papá, cada mamá que instaure estos cambios en casa, que sepan y sean conscientes de que están formando parte de algo mucho más grande que la convivencia en familia, sino que va mucho más allá, porque nuestros hijos se relacionan con otros niños, con otros adultos. Nuestros hijos van a crecer y el día de mañana van a dirigir el mundo, van a ser ellos los que dirijan todo lo que ocurre. Por lo tanto, si podemos dejar buenas personas, mejores personas, estaremos dejando un mundo mejor. Así que agradecemos la bienvenida que nos está dando México, y también esperamos, porque sabemos que México abre puertas también en Latinoamérica, sí. Así que esperamos que México sea ese inicio de algo mucho más grande. Chicos, ¿en dónde los pueden seguir para ver este libro y todo lo que están haciendo ustedes en las redes sociales? Pues mira, lo primero en nuestra web, www.unamadremolona.com, y en redes sociales, pues sobre todo... En Instagram estamos muy, muy, muy activos como Una Madre Molona. En TikTok, que tenemos mucho público de México en TikTok también, como Una Madre Molona. Buscan Una Madre Molona. En Google, pones Google Una Madre Molona. Que no pongan una mamá molona ni mamá molona, no. Una madre molona y no tenemos pérdida. Pues les agradezco muchísimo su tiempo para esta entrevista. ¿Quisieran agregar algo más? Nada, solo agradecer, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad, por darnos voz y por abrirnos las puertas con estos cuentos que esperamos de verdad que lleguen a muchas familias y que siembren el cambio.